bien. Estamos ahora entonces con Félix Jiménez de Gana Perú, es jefe del plan de gobierno, Elmer Cuba de la Alianza Solidaridad Nacional y Kurt Burneo de Perú Posible. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, hay muchísimos temas, vamos a tratar de tocar algunos de ellos. Quizá podamos comenzar con uno que es muy importante, que es el de la reforma del Estado, que también es un tema muy amplio, digamos, pero el Estado necesita ser modernizado, necesita ser simplificado, necesita ser reestructurado, necesitamos un Estado mucho más eficiente, menos corrupto, etcétera, etcétera. Los servicios públicos básicos necesitan ser reorganizados porque no se dan con eficiencia y todo lo demás. Ya conocemos el diagnóstico. Queremos escuchar las propuestas. Félix. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Nosotros proponemos transformar el Estado mediante una nueva Constitución para hacerlo más democrático, más participativo y un Estado que realmente practique, pensando en las grandes mayorías, ¿no?, las políticas públicas. Eso supone varias cosas. En primer lugar, supone la necesidad de hacer una reforma de la administración gubernamental del Estado para asegurar eficiencia en el ejercicio de la función pública. Significa también implementar una ley de la carrera pública, ¿no?, en base a méritos y calificaciones. Significa, por otro lado, descentralizar el aparato gubernamental del Estado. Es fundamental la descentralización en términos de competencias, funciones, ¿no?, en gobiernos regionales, locales, que se desconcentren, que ahora están en poder del gobierno central. Y por otro lado, avanzar en el tema de la descentralización fiscal. Y eso toca, ¿no?, en nuestro plan, el tema de la reforma tributaria. Hay que simplificarlo, el número de impuestos. Queremos llegar a 8 impuestos, 4 para el gobierno central, 4 para los gobiernos locales, y en una perspectiva de mediano plazo la descentralización de algunos impuestos del gobierno central que deben pasar, ¿no es cierto?, a los gobiernos regionales. Bueno, estamos ahí adelantando, tocando temas que vamos a ver más adelante, que son descentralización, reforma tributaria. Elmer, ¿cuál sería la sí, bueno, básicamente tenemos 1 millón de servidores públicos que sirven a 29 millones de peruanos y a muchos millones de empresas, y no estamos orgullosos de nuestro sector público, ¿no? Nadie podría estar orgulloso del sector público hoy en día, salvo algunas islas de modernidad, como el Banco Central, la SBS, algunas reguladoras, ¿no? Entonces la idea es, ¿qué hacen ellos que no puede hacer, por ejemplo, el municipio de Charate? O por ejemplo la región de Tumbes, ¿no? O el Ministerio del Interior, que no es capaz de comprar motocicletas o armas, o el Ministerio de Defensa, que no es capaz de quiere comprar tanques chinos, ¿no? Entonces, claramente el tema tiene que ver con capital humano, que lo tenemos, porque en el caso de Banco Central, por ejemplo, hay una independencia del poder político, hay un curso de verano que capta los mejores alumnos y se quedan en el banco, ¿no es cierto? Igual las reguladoras también tienen su propio curso, seguramente en 20 años más el presidente de OCINER o el de COPI será un chico que ha hecho el curso de verano de esos institutos. Entonces la idea es básicamente un problema de gestión pública, y son esquemas anquilosados donde no se premia al buen funcionario y todos finalmente están al ritmo del más lento, ¿no?, para no dejarlo atrás y con salarios bajos. Entonces la idea es un cambio fundamental en la gerencia pública, un tema de gestión fundamental para profesores, para policías, para jueces y para servidores de la salud, ¿no?, que atienden masivamente a la población pero con esquemas administrativos totalmente anquilosados, ¿no? Entonces es un fuerte cambio en los sistemas de administración pública, captación de capital humano y carrera pública en general, ¿no? De acuerdo. Kurt Burneo, de Perú Posible. Ante todo, gracias por la invitación, Jaime. Creo que definitivamente necesitamos mejorar la calidad de gestión del Estado, y no hay manera de hacerlo si no tenemos el capital humano suficiente. Y necesitamos atraer las mejores inteligencias y los mejores técnicos, y eso pasa por un tema remunerativo, que duda cabe. Creo que un error de la actual administración fue limitar, digamos, la parte remunerativa en un contexto donde el sector privado y la economía estaba en un franco proceso de crecimiento. Se produce una fuga, digamos, de capital humano y al final de cuentas por parte del Estado, y hay una cosa paradójica, ¿no? Finalmente, gente que se entrenó, se formó, tomó experiencia, maduró profesionalmente en el Estado, termina trabajando en el sector privado. O sea, el Estado, que es financiado por las contribuciones, los impuestos que pagamos todos nosotros, terminamos subsidiando el sector privado. Y esa es una situación paradojal que tiene que ser reversada. Entonces, un primer elemento, necesitamos atraer, digamos, a los mejores técnicos. Y eso pasa por un tema remunerativo, por un lado. Por otro lado, creo que definitivamente
al margen de que se necesita una ley de carrera de la administración pública, donde el funcionario desde un principio sepa el primer nivel, tenga una senda de carrera independientemente de las administraciones, creo que un tema fundamental que disuade muchas veces para estar en la administración pública tiene que ver con el Sistema Nacional de Control. Lamentablemente, la ley del Sistema Nacional de Control privilegia, por ejemplo, lo que es el cumplimiento de los pasos para una contratación, una adquisición, por ejemplo, y no se evalúa los resultados o las metas que se logran como consecuencia de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Y lo digo con la experiencia de haber sido funcionario público, que a la hora de que se hace una acción de control, queda en un segundo, un tercer plano lo que se logró con la decisión tomada, y lo que le interesa a la Contraloría es ver si se respetó el paso A, B, C. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en aras de la practicidad o en aras de la búsqueda de un mejor resultado, el funcionario toma la iniciativa, y muchas veces ni siquiera es una cosa premeditada, pero obvia algún paso, ese funcionario es objeto, por ejemplo, de investigación, de denuncia, y lamentablemente lo primero que pasa es que va derechito a la fiscalía, y lo primero que se ordena es embargo preventivo de sus bienes, sobre todo cuando se han manejado recursos públicos, porque hay una cosa importante que debe ser conocido, y es que uno cuando sale de la función pública se lleva su juicio bajo el brazo, y entonces ahí hay un tema donde yo siempre lo pongo de esa manera, mientras que en el sector privado, cuando uno comete un error, uno puede perder el trabajo, pero cuando uno en el sector público comete un error, puede perder hasta la libertad. Y entonces ese es un elemento disuasivo importante para atraer gente. Entonces yo creo, Jaime, mirar este tema de los principios del Sistema Nacional de Control junto con una ley de carrera de administración pública, el tema de la administración de justicia, que duda cabe, digamos, que necesitamos mirar dentro de lo que es la reforma del Estado, ¿no? Eso lo vamos a mirar dentro de breves minutos, pero muy rápidamente. Descentralización, regiones, canon, hemos avanzado muy rápidamente, muy improvisadamente, hay problemas de gestión, hay problemas de corrupción, hay problemas de masa crítica, hay problemas en fin. Rápidamente, ¿cuál sería la propuesta en tema de descentralización? Bueno, como señalaba, para nosotros es importante la transformación de la estructura del Estado, ¿no es cierto? Y un elemento central de la transformación de la estructura del Estado, que tiene que ver con la administración gubernamental del Estado, es el tema de los gobiernos en distintos niveles, ¿no es cierto? Y eso significa descentralización, ¿no?, de las funciones que ejerce ahora el poder central, el gobierno central, y significa avanzar en un esquema de regionalización que nosotros estamos proponiendo la constitución de macroregiones transversales sobre la base de un núcleo infraestructural, de redes ferroviarias, gasoductos, fibra óptica. ¿Integrando las regiones actuales o un nuevo nivel de gobierno suprarregional? Yo creo que hay que integrar los gobiernos actuales, ¿no?, en macroregiones transversales, ¿no?, que aseguren la autosuficiencia en recursos, ¿no?, para desarrollar estas regiones. Por otro lado, cuando este esquema de regionalización empiece a desarrollarse, hay que hacer descentralización, ¿no?, franca, clara, de competencias que ahora están concentradas en el gobierno central. Por otro lado, hay que empezar, ¿no?, como ya señalé, descentralizando la recolección de impuestos, es decir, una descentralización fiscal, para que las regiones puedan tener capacidad de recaudar impuestos, ¿no?, y atender sus propias necesidades. De acuerdo, siempre y cuando antes se hayan juntado. Exacto. El Mercuba. Hay que distinguir primero lo que es descentralización de regionalización. Son dos procesos aparentemente parecidos, pero son distintos. Puede haber descentralización sin regionalización. Al revés no se puede, ¿no? Y creo que un gran error de la administración de hace dos periodos fue justamente ir hacia esa parcelización del país en departamentos muy pequeños, que no tienen ningún futuro. Hay departamentos que hoy día tienen un presidente regional que maneja menos de 1% de producto, y cuya capital regional tiene menos de 100.000 habitantes. Esa ciudad no es capaz de dar servicios de calidad a su población. Hemos acercado el Estado demasiado, o sea, nos sale de la mano. La idea es regionalizar para acercar el Estado a la población, pero ¿qué pasa si te has acercado demasiado? Entonces, ¿no? Hay un problema también de economías de escala y de ámbito ahí. Tenemos que dar un paso hacia atrás y construir las macroregiones, ¿no? Regiones que hoy en día, respetando los interregionales, que son una realidad, ir hacia regiones económicas, dinámicas, alternativas a Lima. ¿Y cómo se logra eso? Con infraestructura. Si no estamos hablando entonces de integrar las regiones actuales, sino de
No, o sea, ese es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo. Primero tenemos que integrar las regiones como economías regionales dinámicas para que después integración política. Hoy ya no se puede llamar a elecciones para que la gente vote por una región. Sería volver al CND y al fracaso que ocurrió el año 2005, ¿no? Eso no se puede volver a hacer ahora. Hay que construir en los próximos 10, 20 años regiones verdaderas desde el punto de vista económico para que después sus poblaciones, fruto de este intercambio de bienes y la nueva cultura que se va creando, puedan ir haciendo las regiones políticas, ¿no? Hoy en día eso es imposible porque los principales presidentes son una barrera para ello. Pero ¿a dónde quiero llegar? Si uno divide el Perú en 4 cuartiles de regiones, las regiones más ricas, las 6 regiones más ricas, hoy en día están a un ritmo de avance que es posible que alcancen a Chile en los próximos 2 o 3 años, a todo Chile como un todo. Las otras 3 grupos, los otros 3 cuartiles tienen en promedio el PIB boliviano. Entonces, y eso está pasando ya. Entonces, si no hacemos nada para estos 3 tipos de regiones que están abajo, subir su grado de productividad, va a ser un país dual y eso a nadie le conviene, ¿no? Ni como nación, ni como ciudadanía. Entonces tenemos que integrarlas a ellas a que vayan más rápido. La única manera de hacerlo es con políticas públicas dirigidas expresamente al tema de infraestructura, por ejemplo, y también al sector privado que entra ahí, ¿no? Para que sea un balance a Lima en los próximos años, ¿no? Rápido, por favor, porque... En la propuesta de Perú Posible, Jaime, nosotros consideramos que no ha habido un proceso de descentralización, sino solamente de desconcentración. Se transfieren recursos, se transfieren competencias, pero no capacidades de gestión. Pero también hay otro elemento donde definitivamente la conformación de macrorregiones se convierte en una cosa utópica, y es que, por ejemplo, desde el momento en que el canon se distribuye con criterios geográficos, entonces la pregunta sencilla es, ¿por qué el Cusco estaría interesado en formar región, por ejemplo, con Huancavelico, con Ayacucho, con Apurímac? Ahí es donde tiene que jugar un rol el gobierno nacional para poder generar el incentivo para la conformación de macrorregiones, y eso implica desarrollar una acción de complementariedad. ¿A través de qué? Dotación de infraestructura. La dotación de infraestructura, en nuestra opinión, va a ser el factor que va a permitir generar el incentivo para que estas regiones que han sido privilegiadas por la distribución en términos de recursos naturales, pues puedan tener el interés de conformar una macrorregión con otras que tienen factor de complemento, factor de compensación, la infraestructura que es complementaria al desarrollo de estos recursos. Si dejamos las cosas como están, definitivamente siempre vamos a pensar en la conformación de macrorregiones como un gran propósito, pero que lamentablemente, digamos, se va a convertir o va a seguir siendo una buena idea, pero definitivamente irrealizable. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, si me permiten, y regresamos con la segunda parte. Ahora, si tienes claro, lo tienes todo. Para que nada te detenga, RIMAC Seguros. Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental presenta a Shakira en concierto. Adelante. Pontificia Universidad Católica del Perú. Llegó el verano y Camila llama todo el día a sus amigos de la playa. Por eso ellos decidieron unirse a la RPC de Claro para hablar entre sí con muchos más a tarifas reducidas. Es que todos podemos ser parte de la RPC de Claro y armar nuestra propia red. Porque si tienes Claro, lo tienes todo. 2011, año electoral, y América será el canal de las elecciones. Porque podemos ofrecerle la cobertura más completa a nivel nacional e internacional. Porque seguimos innovando. Y usted lo vivirá una vez más a través de las pantallas de América, el canal de las elecciones. Bueno, justo ha surgido acá un tema que lo vamos a tocar muy brevemente. Les pido una opinión rápida sobre qué hacer con el canon, que es sumamente injusto. Hay algunas regiones que se benefician con un gran canon, otras que no tienen, y entonces permanecen en la pobreza. Primero quiero decir que no se puede hablar de descentralización sin regionalización, Jaime. Porque ¿qué descentralizas? Competencias, funciones, ¿no?, que ahora tiene el gobierno central. La descentralización significa justamente un nuevo esquema de país a nivel de ocupación de territorio, y eso es regionalización, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre el canon, yo quiero decir que no hay canon. Lo que hay es que el gobierno, 50% del impuesto a la renta, ¿no?, de las empresas que explotan recursos naturales, se le llama canon y se transfiere a los gobiernos regionales. Lo que hay que plantear es justamente la institución
de un canon verdadero, basado en las regalías, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, para evitar las diferencias que hay entre las regiones por tener canon, ¿no? Porque unas tienen, digamos, son más ricas en ingresos que otras, y se genera regiones que son más dinámicas que otras y un crecimiento desigual, y no queremos eso para todo el país, ¿no? Hay que hacer alguna compensación. Por ejemplo, se puede usar recursos ordinarios del gobierno central para hacer transferencias, ¿no?, a aquellas regiones que no tienen canon, para ir poniéndolas en igualdad de condiciones frente a las que tienen ahora el llamado canon, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el desarrollo infraestructural es fundamental. Todos saben que hay una desconexión entre la economía, la geografía y la topografía del país. Hay que hacer desarrollo infraestructural. Hay un enorme déficit, canon, pues. Pero hay que generar otros ingresos también, ¿no es cierto? No solamente el canon. Bueno, Elmer. Tema del canon. A ver, el tema del canon efectivamente es totalmente injusto para el resto de compatriotas que no tienen la suerte de tener un recurso natural como en la minería, en este caso, en su región. Yo creo que hay que fomentar la solidaridad en este caso, ¿no? Regiones que tienen garantizado en su cuenta bancaria varios años de inversión pública en su región, si pasan de un umbral, tienen que compartir ese canon con la región más pobre, ¿no? ¿Para qué? Para generar justamente obras de infraestructura que sean multidepartamentales. ¿Para qué? Para justamente buscar estas macroregiones. Las macroregiones económicas tienen que financiarse con el canon, y gastarse más allá de su propia circunscripción, ¿no? Obligarlas a ser solidarias con el que está al lado, que es un presidente regional que tiene menos recursos, ¿no? Cool. Yo insisto con la propuesta de que es a partir del gobierno nacional, vía la dotación de infraestructura, en que se puede tratar de reducir los desniveles para generar los incentivos a la integración, es decir, la conformación de macroregiones. Pero yo no quisiera dejar de pasar la oportunidad, es que discutimos del canon, empezamos pensando en las regiones, pero yo también, por ejemplo, estoy imaginando ahorita a nivel de los gobiernos locales, que en automático, por ejemplo, reciben el fondo de compensación municipal, y el tema es que se genera un incentivo para que no generen sus propios recursos. ¿Por qué no a partir, por ejemplo, del gobierno nacional generar catastros decentes a nivel, por ejemplo, de por lo menos, digamos, las capitales de provincia, para que de esa manera puedan las municipalidades tener sus propios recursos vía el impuesto predial, por ejemplo, o vía, por ejemplo, el cobro de arbitrios y demás? Si no hay un catastro, si ni siquiera se tiene un stock, ¿no es cierto?, o una base de cálculo sobre la cual cobrar, y como tienen el Foncomún en automático los gobiernos locales, la pregunta es cuál es el incentivo que tienen para poder hacer el esfuerzo y poder recaudar sus propios recursos. De acuerdo. Bueno, esto nos lleva un poco al tema de la reforma tributaria, si es que es necesaria. Hemos tocado el canon, el tema de los impuestos a la minería, en fin, es toda una área temática que podemos abordar rápidamente ahora. Félix. Mire, yo empezaría sobre el tema tributario señalando que hay estudios de gente que, digamos, uno puede respetar solamente su calificación intelectual, que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, que señala que el sistema tributario peruano es regresivo. ¿En qué sentido es regresivo? Cuando se calcula el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos, ¿no? Cuanto más grande es este coeficiente, más desigual es la distribución del ingreso. Resulta que después del pago de impuestos el coeficiente Gini aumenta. Eso en primer lugar. Es el trabajo de Alberto Barreis. Hay otro trabajo de Jonathan Houghton que señala que el IGB es también regresivo por las exoneraciones. Resulta que las exoneraciones no favorece a lo que la ley dice que debe favorecer, ¿no? Favorece a los ricos, a los que más tienen. Entonces es un sistema regresivo. Ese sistema tiene que cambiar. El sistema tributario tiene que ayudar no solamente a financiar el ejercicio de la función pública de los distintos niveles de gobierno. El sistema tributario debe contribuir a mejorar la eficiencia de la aplicación de las políticas macroeconómicas para estabilizar la economía, y a su vez debe ser un instrumento de distribución del ingreso. Y para eso nosotros proponemos, ¿no?, un conjunto de medidas para cambiar ese esquema. En primer lugar, queremos aumentar el peso de los impuestos directos y de la propiedad, ¿no? En la estructura tributaria estamos planteando, por ejemplo, introducir o elevar, el impuesto de 4.1% del impuesto a la distribución de utilidades a 5.6%, ¿no? Hemos hecho los cálculos de lo que se recaudaría con ello. Queremos a su vez aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, lo venimos planteando desde el año 2006, ¿no? Y ahora hay otros candidatos que quieren, digamos, también plantear lo mismo. Queremos, por otro lado,
introducir un esquema de regalías. Queremos aumentar ese esquema que hay ahora de 1, 2 y 3% para montos de 1% de 60 millones de dólares, el de 2% para montos de 60 a 120 y por encima de 120 el 3. Queremos duplicarlo a 2, a 4, a 6, ¿no? Para aumentar los ingresos tributarios. Por otro lado, queremos revisar los contratos de estabilidad. Queremos el impuesto extra que pagan las empresas por tener contratos de estabilidad, que es de 2%, queremos elevarlo a 7%, ¿no? De acuerdo. Y por todo ello, Jaime, nosotros, con todo ese tipo de medidas y otras de tipo administrativa, ¿no? Queremos aumentar la presión tributaria en más o menos 4 puntos del Producto Bruto Interno. Muy bien. Nos queda poco tiempo, Elmer. En la parte tributaria se ha avanzado poco en la parte no minera, ¿no? Nos hemos dejado llevar desde el año 2005 con elevados precios de las materias primas y nos hemos dejado estar en la parte, lo que se llama técnicamente el esfuerzo tributario. Diversos estudios muestran una evasión importante de IGB, cerca de 3 puntos de producto, y de impuestos a la renta cerca de 2 puntos, ¿no? Nuestra meta en verdad no es llegar a ese tope, sino más bien recaudar 2% más de IGB y 2% y 1% más de renta, con las mismas tasas, pero con mayor administración tributaria, generar esos ingresos que en verdad son casi 4.500 millones de dólares por año hacia el final del periodo, para poder gastar más en inclusión social y en políticas de competitividad, ¿no? Sin cambiar las tasas, básicamente con esfuerzo tributario. ¿Y el tema minero? En el tema minero, no creemos en el impuesto a la sobreganancia. Nos parece que el 30% es una tasa que ya es proporcional a la sobreganancia. Si ganas el triple, pagas también el triple de impuestos, pero sí habría que revisar la regalía. Efectivamente, la regalía ciega es por niveles de ventas absolutas, tendría que ser proporcional a la rentabilidad. Es decir, cuando el precio es muy alto se activa, funciona como un impuesto a la renta adicional, y cuando no se desactiva, en época de precios bajos, por ejemplo el 2002-2003, no hay que desactivarlo, porque es peligroso incluso para sobrevivencia de algunas minas, ¿no? De acuerdo. Jaime, independientemente, digamos, de la necesidad de una tasa mayor aplicable específicamente para actividades extractivas como la minería, el tema es que el Estado es propietario de los recursos que están en el subsuelo. Entonces, independientemente de la renta, nosotros consideramos, por ejemplo, que la magnitud de regalías en estos momentos es bastante baja en términos comparativos, por ejemplo, con estructuras tributarias de plazas de inversión alternativas. En ese sentido, por ejemplo, al margen que consideramos establecer una tasa de impuesto a la renta específico mayor al 30%, que es la que existe como tope ahora para el caso de la minería, sí pensamos que en el caso de la regalía, por ejemplo, incrementos de alrededor del 50% sobre las tasas que tienen ahora. Es decir, la tasa tope está en 3%, nosotros pensamos un esquema de llevarlo a 4,5%. El tema es no desnivelarnos respecto al resto de plazas financieras en términos de estructura tributaria. Pero hay una cosa que creo que también debo de mencionar. Coincido evidentemente en la necesidad que el peso de los impuestos directos tiene que ser mucho mayor que el que existe ahora. La base tributaria para fines de los impuestos directos pues tiene definitivamente que ampliarse. Una cosa que nosotros ya habíamos mencionado meses atrás, por ejemplo, tiene que ver con el impuesto a la renta de primera categoría. Considerábamos, por ejemplo, que en muchos casos, por ejemplo, el alquiler de viviendas y departamentos por temporada de verano, digamos, gente que no pagaba impuestos, la SUNAT les han puesto la mira. Creo que por ahí viene, digamos, la idea de ampliar la base tributaria para impuestos directos. Pero hay una cosa que no debemos de perder de vista, Jaime, y es que hay que reconocer que los peruanos pagamos impuestos básicamente por el tema de que sentimos que la SUNAT incide en los mismos de siempre, nos respiran en la nuca y entonces actuamos por miedo. El punto es que lo lógico, lo que debiese ser, es que debiera existir conciencia tributaria, pero jamás va a haber conciencia tributaria si es que hay disconformidad de la gente respecto a la cantidad y calidad de servicios que presta el Estado. La gente compara y dice, oye, yo pago impuestos, eso es algo cierto, pero lo que es incierto es la cantidad y calidad de servicios que brinda el Estado. Entonces yo creo que a la par, con la necesidad, por ejemplo, y coincido con varias de las propuestas aquí, están contenidas aquí en el plan económico de Perú Posible, sin embargo, creo que necesitamos, si estamos apuntando verdaderamente a ampliar la base tributaria, no podemos hacer eso si es que no nos ponemos de acuerdo finalmente en qué cosas son las que puede brindar el Estado en cantidad y calidad
necesarias para ir avanzando en términos de satisfacción para la gente. Solamente así vamos a poder pensar en serio, porque estas no son cosas que se resuelven de un año para otro, en ampliar la base tributaria, y nuestra propuesta es definitivamente que Perú, siendo un país de ingresos medios bajos, debería de tener una presión tributaria de 19,5%, estamos en 15%, definitivamente pensar en un incremento de 2 a 3 puntos en los 5 años que vienen es algo razonable contenido en el plan de nosotros. El tema de mejorar la calidad de los servicios, de la oferta del Estado, pues fue precisamente el primer tema de esta discusión, la reforma del Estado. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, ha sido una discusión interesante, hemos escuchado puntos de vista, a veces coincidentes, a veces discrepantes, en torno a alguno de los temas más importantes que efectivamente debe cubrir un plan de gobierno. Muchas gracias a Félix Jiménez de Gana Perú, a Almer Cuba de la Alianza Solidaridad Nacional y a Cruz Burneo de Perú Posible. Gracias por haber venido. Vamos a una pausa y regresamos.